Hablemos de innovación con Yanina Valenzuela es un podcast sobre tecnología, negocios, sostenibilidad, sustentabilidad para la nueva era empresarial. Hola a todos, soy Yanina Valenzuela y hoy tenemos una nueva emisión de Innovación para los Negocios. En esta edición tengo como invitado al ingeniero Augusto Bertel Montori. Él es un reconocido empresario peruano en el sector minero y agricultura, entre otros sectores importantes productivos de la economía. Él nos va a contar el día de hoy sobre sus retos y desafíos, así como las perspectivas como empresario en base a su experiencia. El señor Augusto Bertel Montori es presidente del directorio y fundador de Agrícola Chapi y de Panoro Minerals, miembro del directorio de Altura Minerals y FIMA. Además, es miembro activo de diferentes juntas directivas de la Sociedad Minería y Petróleo, de COMEX, entre otras nacionales e internacionales que él mismo el día de hoy nos va a contar. Bienvenido, ingeniero Bertel. Muchas gracias por esta invitación, Janet. Gracias a usted por venir a contarnos su experiencia, por darse el tiempo a compartir las lecciones inmensas que tiene. Así que vamos con la primera pregunta. En base a su experiencia como inversor y como empresario y el gran conocimiento que tiene no solo de Perú, sino de otros mercados, ¿qué puede decirnos respecto a la importancia del capital para empezar una inversión? Bueno, el capital, igual que el trabajo, o sea, el capital humano y el capital económico, son los dos elementos que son indispensables para iniciar una aventura, un emprendimiento. Por ejemplo, en minería y en agricultura, son dos actividades intensivas en capital financiero, en dinero, pero también es intensivo en la calidad del profesional y del trabajador que requiere, por ejemplo, una industria como la minería. Por su lado, el agro ha evolucionado muchísimo en el Perú, como sabemos, ha crecido mucho y por suerte el Perú ha desarrollado profesionales destacados. Hoy día el conocimiento agrícola en el país es muy respetado, no solo en el Perú, sino a nivel internacional. La calidad de la fruta que estamos exportando es de primera clase. Cuando uno inicia una exploración minera es lo que más tiempo te demora y de por medio uno no debe empezar con la plata que uno tiene, sino trabajan los inversionistas, los empresarios con capitales de riesgo. ¿Nos podrías explicar un poco esto? Bueno, una inversión de riesgo como la minería en su etapa inicial, que es la etapa de la prospección, luego viene la exploración, son etapas de total riesgo. Esa etapa no se hace con dinero prestado por un banco. No hay institución financiera que te preste dinero con la garantía de ese esfuerzo, de ese emprendimiento. A diferencia de otras actividades económicas que puedes dar en garantía el terreno, la máquina. Acá no. Acá tienes que dar como garantía tu conocimiento, tu expertise para poder prospectar y explorar. Entonces, lo que se hace es que obviamente uno pone algo de dinero propio, pero busca que otros inversionistas pongan dinero adicional para poder iniciar ese emprendimiento. ¿Cómo hace? Se van a las bolsas de valores. La capital financiera de la minería en su etapa inicial es Toronto, donde uno va y en la bolsa de Toronto presenta los perfiles del proyecto que quiere realizar y en base a esa confianza hay inversionistas o no hay
que te ponen dinero. Con eso vas avanzando, vas mostrando los resultados, vas valorando tu emprendimiento en la bolsa y a su vez puedes necesitar mayor dinero que en la bolsa te lo logra. Desde tu niñez estás estrechamente vinculado con hacer empresa, con la minería, con la agricultura. ¿Cuál es la lección más grande que aprendiste de tu padre, don Ernesto Bertel Schulz, y de tu hermano? Bueno, yo efectivamente he nacido en un hogar minero por excelencia, aunque con mucho cariño por la naturaleza y por la tierra y por el agro. Acompañé a mi padre en mi adolescencia a la visita de una serie de proyectos mineros, entre los cuales estuvo uno en Arequipa, que es las minas de cobre de Chapi. La empresa se llamaba así. Estando en ese emprendimiento es cuando, al ver el esfuerzo y la dedicación que le daba mi padre, yo decido estudiar ingeniería de minas. Luego, bueno, obviamente mi hermano mayor, 21 años mayor que yo, también dedicado a la minería, pues era como un segundo padre y que con él también visitaba e intercambiaba ideas. Estudié en la Universidad de Ingeniería, hice prácticas en 5 veranos, 3 meses, todo el verano arriba en la mina, y al término de esos 5 años, al graduarme en 1965, ingresé a trabajar a la Cerro de Pasco Corporation, a la mina San Cristóbal. Ahí estuve algo más de un año para luego pasar a asumir la jefatura de la mina El Porvenir de Compañía Minera Milpo, donde me quedé 30 años trabajando, desde el año 67 hasta el año 96. Desde jefe de la mina por diferentes posiciones hasta en enero de 1994 gerente general de Compañía Minera Milpo. El año 96 me retiro de Milpo y me contratan para asumir la gerencia general de Antamina, que estaba en la etapa de la exploración. Ya habían terminado la prospección, estaban explorando, perforando. Eran 2 compañías canadienses que conocía por mi trabajo en Milpo y me convocan a asumir la gerencia del proyecto para terminar la exploración, desarrollar la ingeniería, primero la ingeniería básica, luego la ingeniería de detalle y iniciar la construcción del proyecto en plazos muy cortos, porque eran las bases de la licitación que organizó el gobierno peruano. En fin, fue un gran reto el sacar adelante ese proyecto, en el cual, gracias a haber podido convocar a todos los referentes de la región, desde la costa en Barranca y Pativilca hasta Antamina y después hasta el Callejón de Conchucos, a un taller de desarrollo, es que logramos la alianza estratégica con toda la región para poder emprender la construcción del proyecto, sin perder un solo día por un conflicto social. Respecto a tus experiencias de inversión y empresario en minería y agricultura, ¿qué lección te queda de la realidad que sí se puede vincular la agricultura y la minería, como muchas veces lo hablas en tus conferencias? Quisiera que nos expliques. Bueno, fíjate, yo he vivido, como te he mencionado, 30 años en la mina El Porvenir. No he vivido ahí, viví unos años y ya después asumí
posición gerencial en la oficina de Lima, pero si tú visitas la mina El Porvenir, está rodeada de sembríos de papas. En la propia mina, cuando estuve ahí, organicé primero los huertos escolares y luego los huertos familiares. En todo el campamento se cultivaban hortalizas, las cuales eran comidas o para el alimento de los pobladores, o inclusive vendían a comerciantes de la zona. Es decir, he vivido con la agricultura y no le he sentido que le he hecho daño, sino al contrario, siento que la minería siempre ha promovido la agricultura. No me es algo raro. Estando en Antamina ha sido algo similar. Hemos trabajado con la agricultura del Callejón de Conchucos y de otras áreas. Entonces, agua sí, minería sí. Pero por supuesto, no puede ser que el Perú tenga las necesidades que tenga y tenga a su vez los recursos mineros esperando para ser desarrollados, y no permitamos que esos recursos, que hoy no tienen ningún valor para todos los peruanos, se conviertan en riqueza que pueda servir para satisfacer todas las necesidades que tiene el pueblo peruano en salud, en educación, en justicia, en vías de comunicación. Es un pecado mortal. Como empresario, en toda tu trayectoria se ve que tienes una gran participación activa en diferentes gremios empresariales importantes, como la Sociedad de Minería y Petróleo, entre muchos otros, no solamente en Perú, sino a nivel internacional. Quisiera saber qué importancia tiene para ti realmente el valor de ser realmente activista y participar en estos gremios. Bueno, yo creo que uno es tu rol como empresario, como funcionario, como profesional. Pero otro es tú, ¿qué eres? ¿Eres peruano? ¿Te interesa el futuro del país? Si te interesa, tienes que ver cómo ayudar a que ese futuro sea lo más promisorio posible. Son los gremios, las entidades que representan a la actividad. ¿Para qué? Para aportarle al país sus conocimientos y poder maximizar los beneficios en favor del país. Un trabajo coordinado, estrecho, entre la empresa, la academia, el Estado y las instituciones de la sociedad civil permiten pues maximizar esos beneficios. Entonces, ¿para qué es que uno participa? Para eso. He tenido el honor de participar 30, 40 años como director activo en la Sociedad de Minería, miembro activo, y llegar a ser presidente también del Instituto de Ingenieros en Minas del Perú. Primero estuve en la seccional de Pasco cuando trabajaba en la mina El Porvenir. Luego devine en ser miembro de la junta directiva del instituto. Lo mismo con la Sociedad de Minería. ¿Para qué? Para aportarle al Estado, a los diferentes gobiernos, sugerencias, ideas de cómo maximizar el beneficio para el Perú. Esa es la razón. Ahora, no solamente he participado ahí, sino también he participado en instituciones internacionales como el CEAL, la Confederación de Empresarios de América Latina. He sido presidente del CEAL. He llegado a ser miembro del directorio del PDAC, el PIDAC, que es la institución que agrupa a todos los prospectores y exploradores mineros de Canadá y con participación de muchos de otros países del mundo.
¿Por qué? Porque Toronto, Canadá, es la capital financiera de la minería, donde nos reunimos una vez al año, la primera semana de marzo, entre el primer domingo y el miércoles, a justamente conversar y tomar conocimiento de cuáles son las novedades en los diferentes países del mundo. Llegué a ser director de esa importante institución. Es decir, creo firmemente en la importancia de comprometerse y dedicarle tiempo y esfuerzo a la vida gremial. En este momento tenemos una situación política y un entorno que refleja inestabilidad, que es más que clara, pero quisiera saber tu opinión respecto a cuál crees que debe ser el rol de los empresarios, de los inversionistas, en este momento ya estando próximos a elecciones, y donde además ya nos ha demostrado no solamente todo lo que está pasando, sino que además tenemos un gran problema que se obstaculiza el ingreso de inversiones extranjeras, ¿no? Hay mucha gente interesada, hay muchos inversionistas, pero el tema es que a la hora demora infinitos años, estés en el sector que estés. Y en minería, bueno, ya sabemos todo el retraso existente, pero a la par vimos un momento difícil. Los empresarios, ¿qué deberían hacer en este momento? ¿Qué reflexión deberíamos tener para pasar a la acción? Sin duda alguna, el principal deterioro que tiene el Perú, por un lado, es en las regulaciones, en la burocratización del proceso minero. Cuando yo construí Antamina en la segunda parte de los 90, yo tenía el apoyo total de la administración pública para poder sacar adelante el proyecto. Habían una serie de regulaciones ya, y justamente al término, a la entrega del proyecto Antamina ya terminado a el Estado peruano, hicimos una presentación de un estudio hecho en esa época por Apoyo Consultoría sobre las distintas regulaciones que había. Una muy pequeña cantidad, para esa época altísimo número, pero comparado con lo que es hoy, es una pequeñita cantidad, porque la regulación se ha incrementado de manera increíble. En nuestro caso, logramos las aprobaciones y las autorizaciones en los diferentes pasos de la construcción de Antamina, felizmente a tiempo. Antamina, hace poco, le ha tomado 4 años para poder lograr la autorización de la ampliación en 8 años de la vida de Antamina. Eso es un pecado mortal del Perú ante la comunidad internacional, en que le estamos diciendo: si vienes acá, la vas a sufrir y vas a tener que costear el tiempo de espera de que te va a tomar en que te digamos que sí puedes hacer las cosas. Entonces, ese es un principal gran enemigo que ha deteriorado mucho la imagen del país. El otro es obviamente la inestabilidad política, la inestabilidad jurídica, la inestabilidad social. El Perú está formalizando la ilegalidad y eso es terrible. En el Perú estamos normalizando la ilegalidad, que lamentablemente vemos está asociada a la criminalidad. Eso, obviamente, hace que un inversionista vea con mucho recelo venir al Perú hoy día. Y por eso el Instituto Fraser, últimamente, ellos sacan una encuesta una vez al año. Hace poco ha sacado la última encuesta y se ve cómo ha descendido el Perú en su actitud atractiva hacia el inversionista extranjero, por estos diferentes factores.
Y en ese contexto, en base a todo lo que tú revelas, ¿cuáles crees que son los retos y desafíos que tienen los grandes inversionistas, los grandes empresarios, los grandes grupos económicos en este momento para poder contribuir a revertir de alguna forma esta situación que es una amenaza y un riesgo latente, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tienen como responsabilidad es justamente difundir esta verdad y tratar de llegar a los diferentes actores relacionados con el quehacer del país para hacer ver la gravedad de la situación y levantar la voz, reclamar a la autoridad. No puede ser que, por ejemplo, veo que el Congreso acaba de aprobar la creación de 21 universidades adicionales. El país está abarrotado de universidades ineficientes que son una falsedad. Engañan a los padres de familia que buscan que su hijo tome una buena carrera y existen universidades que no cumplen con lo mínimo posible de calidad. Y en lugar de hacer que esas o cierren o lleguen a tener la calidad adecuada, se organizan 21 nuevas universidades. No puede ser. Hay una serie de disposiciones legales que ha aprobado el Congreso y promulgado el Ejecutivo, es decir, son socios de una serie de medidas que son un espanto. La aprobación de la prolongación del famoso Reinfo, que dicen que es por 6 meses, pero ampliables a 6 meses más, que se cumplen en diciembre del 25, en plena campaña electoral, que obviamente ningún político va a decirle no al Reinfo en diciembre del 25. Y entonces ya sabemos que esta ampliación no es por 6 meses, es por lo menos por 2 años más. Es una barbaridad. Estamos autorizando la minería informal, ilegal, criminal. Hace poco, en una conferencia que estuviste presente liderando, se habló sobre las oportunidades que trae el puerto de Chancay a nivel de infraestructura y todo lo que ello representa, pero también, reflexionaste referente a que también podrían ser oportunidades perdidas si no tomamos conciencia de diferentes puntos. Me gustaría que precises eso. Mira, yo creo que en la vida hay que soñar en grande. El puerto de Chancay, para mí, es una campanita que nos hace ver una de las grandes características, las más valiosas que tiene el Perú, su posición geográfica, al centro de Sudamérica y con una influencia muy grande hacia diferentes mercados del Asia. Por otro lado, que el Perú tiene 21 tratados, muy cerca de tener 23 de libre comercio con una serie de países, especialmente con la cuenca del Pacífico. Es decir, el Perú tiene algo muy, muy valioso. Y el puerto de Chancay te hace ver que vas a poder estar conectado con toda el Asia con barcos de gran calado capaces de llevar carga directa a diferentes puntos. Esto es importantísimo per se, pero visto así, bueno, pudiera ser simplemente eso, que te lleve carga y te traiga carga. Pero no es así, porque este puerto va a hacer que carga de otros países venga para acá, al Perú, a Chancay, y de ahí salga al Asia. Y por lo tanto deberíamos ver qué otra carga podemos traer. Y básicamente está el Brasil, el norte de Argentina, Bolivia, Paraguay, que podrían perfectamente ver como atractivo usar Chancay para poder direccionarse a todo
el Asia en lugar de pasar por el Cabo de Hornos. Entonces, si a eso le sumamos la posibilidad de el centro geográfico que es Chancay, de poder establecer una zona de libre comercio que junte a Chancay con el Callao, que es un puerto recientemente modernizado de primera, al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, y todo ello ser una zona de libre comercio donde se puedan desarrollar nuevos negocios de alta tecnología, básicamente para importar, producir y exportar, le das una importancia y una trascendencia que, si eso lo visionas, haces indispensable construir el ferrocarril a lo largo de la costa del Perú. Ojalá que se integre con el chileno y hacia el norte. Y obviamente para traer la carga desde el este, Brasil y otros países, se requerirá la conexión también vía férrea. Todo ese conjunto es inversión en infraestructura, es en dar legislación adecuada y planear adecuadamente las zonas necesarias destinadas para la zona de libre, dotarlas de acceso, de fuerza eléctrica, de agua, de saneamiento. Se van a generar nuevas poblaciones, tienes que planearlas, tienes que llenar escuelas, hospitales, viviendas. Hay que pensar en grande. Eso es lo que nos hace ver un puerto de Chancay. Es mucho más que simplemente el poder llegar más rápido a Shanghái. Hay mucho por hacer, pero realmente necesitamos un gobierno que tenga los pantalones largos. Muchas gracias, ingeniero Augusto Bertel Montori, por la entrevista. Esperamos tenerle una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar hoy en Innovación para los Negocios. Estamos seguros que será una gran contribución para nuestra audiencia.